Roma, año 154 a.C. En las primeras horas de un gélido amanecer de febrero, las calles empedradas del Foro Romano resonaban con un silencio sepulcral que pronto sería desgarrado por gritos de horror. Frente al templo de Vesta, donde las vírgenes vestales custodiaban el fuego sagrado de la ciudad, un grupo de lictores arrastraba a una mujer que apenas 3 días antes había caminado por esas mismas piedras envuelta en la dignidad que sólo otorgaba pertenecer a la más alta aristocracia romana. Su nombre era Cornelia, y su muerte sería recordada durante siglos como una de las ejecuciones más infames de la República. Pero lo que pocos saben es que detrás de su caída no solo hubo acusaciones de brujería y traición, sino una red de poder político tan retorcida que haría palidecer las intrigas de emperadores posteriores. ¿Cómo pudo una matrona respetada, madre de 3 hijos y esposa de un senador prominente, acabar enterrada viva en un ritual que combinaba terror religioso y venganza política? La respuesta nos obligará a descender a las sombras de Roma, donde las acusaciones de maleficium no eran simples supersticiones, sino armas letales, empuñadas por quienes buscaban eliminar enemigos sin manchar sus propias manos de sangre. Cornelia nació en el seno de la gens Cornelia, una de las familias patricias más antiguas y poderosas de Roma. Su padre, Publio Cornelio Escipión, había servido como pretor en Hispania y acumulado suficiente fortuna como para que sus hijos vivieran en una domus de 2 pisos cerca del Palatino, la colina donde residían las familias que verdaderamente importaban. Desde niña, Cornelia aprendió lo que significaba ser romana de nacimiento privilegiado, gestionar esclavos domésticos, supervisar tejidos de lana que toda matrona debía producir como símbolo de virtud, y sobre todo, entender que su cuerpo y su reputación no le pertenecían a ella sino a la familia. A los 14 años fue prometida en matrimonio a Lucio V Flaminio, un hombre 20 años mayor que ella y miembro de una facción política rival de los Escipiones. El enlace era estratégico, diseñado para cerrar una brecha entre 2 grupos senatoriales que habían estado al borde del conflicto abierto tras la Segunda Guerra Púnica. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El matrimonio se consumó en una ceremonia austera que contrastaba con la opulencia posterior de las bodas imperiales. Cornelia entró a la casa de Flaminio como una inversión política, no como una compañera sentimental. Durante los primeros 3 años, cumplió con su deber conyugal, produciendo 2 hijas y finalmente un hijo varón, Quinto Flaminio el Joven, que aseguraba la continuidad del nombre familiar. Pero algo comenzó a fracturarse en esa casa del Esquilino cuando Lucio Flaminio empezó a perder influencia en el Senado. Las guerras en Macedonia habían enriquecido a otros senadores mientras él permanecía en Roma, administrando propiedades rurales cada vez menos rentables. La humillación política de un patricio romano no era un asunto menor. Significaba menos clientes dependientes, menos favores que intercambiar, menos voz en las deliberaciones que decidían el destino de millones de personas bajo dominio romano. Fue en ese contexto de decadencia familiar cuando Cornelia cometió su primer error, aunque en ese momento nadie lo habría llamado así. En el año 157 a.C., durante las festividades de los Ludi Romani, conoció a Marco Livio Salinator, un joven senador de 32 años que representaba exactamente lo que su esposo había dejado de ser. Ambicioso, conectado con los círculos de poder emergentes y poseedor de ese magnetismo que en Roma se traducía inevitablemente en autoridad. Los encuentros comenzaron siendo casuales, conversaciones breves durante los sacrificios públicos en el templo de Júpiter Óptimo Máximo, intercambios de miradas durante las procesiones que ascendían por la vía sacra.
Roma era una ciudad de apenas 1 millón de habitantes, y las élites formaban un círculo tan cerrado que la discreción era prácticamente imposible cuando dos personas decidían verse con regularidad. Pero Cornelia y Marco no eran amantes en el sentido convencional. Sus encuentros no ocurrían en alcobas secretas, sino en espacios semipúblicos. Los jardines de Salustio, donde las matronas podían pasearse sin levantar sospechas excesivas. Los pórticos del foro durante horas en que los comerciantes cerraban sus puestos. Lo que intercambiaban no eran solo palabras de afecto, sino información política. Marco necesitaba conocer los movimientos de la facción de los Flaminio y Cornelia, conscientemente o no, se había convertido en su fuente. Le revelaba conversaciones escuchadas durante las cenas que su esposo organizaba para senadores menores. Le anticipaba decisiones sobre votaciones en el Senado que Lucio Flaminio comentaba en casa creyéndose seguro. Era espionaje doméstico. Y en una república donde las alianzas políticas podían cambiar el curso de guerras y anexiones, esa traición conyugal tenía consecuencias que superaban cualquier adulterio físico. Durante 2 años, este arreglo funcionó. Marco Livio Salinator ascendió rápidamente en influencia, anticipándose a movimientos políticos de sus rivales con una precisión que sus colegas atribuían a astucia excepcional. Nadie sospechaba que detrás de sus victorias legislativas había una matrona que violaba el código tácito de silencio doméstico. Pero en Roma, las redes de vigilancia mutua eran tan densas como las cloacas que corrían bajo la ciudad. Un esclavo liberto que servía vino durante las cenas de Cornelia notó que ciertos temas discutidos en la mesa aparecían días después como información conocida por la facción rival. Otro sirviente observó que las salidas de Cornelia a los jardines coincidían con la presencia de Marco Livio. Las piezas comenzaron a ensamblarse en la mente de quienes tenían interés en destruirla. El año 155 a.C. trajo consigo una sequía devastadora que arruinó las cosechas de trigo en el sur de Italia. Roma dependía de importaciones masivas de grano desde Sicilia y el norte de África, pero ese año las reservas se agotaron antes de tiempo. Los precios del pan se triplicaron. Las multitudes comenzaron a reunirse en el foro exigiendo intervención del Senado, y como siempre ocurría cuando el pueblo romano sentía hambre, surgieron acusaciones de que alguien había enfurecido a los dioses. Los sacerdotes augures examinaron las entrañas de animales sacrificados y declararon que presagios oscuros señalaban la presencia de fuerzas malignas actuando contra el bien común de Roma. Era el momento perfecto para que enemigos políticos transformaran rumores personales en acusaciones religiosas devastadoras. Lucio Flaminio había descubierto finalmente la traición de su esposa, no a través de confesión ni confrontación dramática, sino mediante esa red de informantes y delatores que todo patricio romano cultivaba entre su servidumbre. Un esclavo de confianza le mostró las tablillas de cera donde Cornelia había garabateado notas breves que luego eran entregadas discretamente a mensajeros de Marco Livio. El contenido era suficientemente incriminatorio. Fechas de reuniones senatoriales confidenciales, nombres de senadores que planeaban cambiar su voto en cuestiones cruciales, detalles sobre negociaciones de paz con tribus galas que no deberían ser conocidos fuera del círculo más íntimo del poder. Flaminio enfrentó opciones limitadas y todas amargas. Divorciarse públicamente de Cornelia, admitiendo así su propia humillación. Matarla en privado, ejerciendo su derecho como paterfamilias, pero arriesgándose a represalias de la poderosa gens Cornelia, o encontrar una forma de destruirla sin mancharse las manos. Eligió la tercera opción, y para ello necesitaba transformar una traición política en un crimen religioso. En Roma, el concepto de maleficium era deliberadamente ambiguo.
Abarcaba desde envenenamiento hasta hechizos que causaban enfermedades, desde maldiciones inscritas en tablillas de plomo hasta rituales nocturnos que supuestamente podían desviar tormentas o arruinar cosechas. Lo crucial era que las acusaciones de brujería no requerían pruebas materiales en el sentido moderno. Bastaba con testimonios coordinados, objetos encontrados estratégicamente y el contexto apropiado de crisis pública. Flaminio comenzó a sembrar rumores entre sus clientes y libertos. Cornelia había sido vista entrando a la casa de una saga, una anciana que vendía pociones y amuletos en el suburbio oscuro de la Subura. Las salidas nocturnas de Cornelia, que en realidad eran encuentros con Marco Livio, fueron reinterpretadas como viajes a cementerios donde las brujas supuestamente recolectaban huesos para sus rituales. Un anillo de bronce encontrado entre sus pertenencias, regalo banal de Marco Livio, fue presentado como amuleto mágico inscrito con símbolos que ningún sacerdote podía identificar, pero que todos asumían eran malignos. La acusación formal llegó en marzo del año 154 a.C., justo cuando el Senado debatía medidas de emergencia para importar grano adicional desde Egipto. Un grupo de senadores aliados de Flaminio presentó cargos ante el Colegio de Pontífices, la autoridad religiosa suprema de Roma, alegando que Cornelia había practicado beneficium et maleficium, envenenamiento y brujería, con la intención de dañar a la República. Las acusaciones específicas eran tan retorcidas como efectivas. Supuestamente había preparado pociones para causar impotencia en enemigos políticos de Marco Livio. Había inscrito maldiciones en tablillas de plomo arrojadas al Tíber durante luna nueva. Y lo más grave de todo, había realizado sacrificios nocturnos, ofreciendo sangre menstrual a diosas oscuras de fertilidad, con el objetivo de arruinar las cosechas romanas. Esa última acusación vinculaba directamente a Cornelia con la sequía que estaba matando de hambre a miles de romanos. ¿Cómo defenderse contra cargos que mezclaban lo imposible de probar con lo imposible de refutar? Cornelia fue arrestada inmediatamente y confinada en su propia domus, bajo vigilancia de lictores, los guardias oficiales que portaban fasces y simbolizaban el poder coercitivo del Estado. Su familia, los poderosos escipiones, enfrentaron una decisión imposible. Defenderla públicamente significaba arriesgarse a ser contaminados por asociación con acusaciones de magia negra, en un momento en que la ciudad entera buscaba chivos expiatorios para explicar su sufrimiento. El silencio de sus hermanos y primos fue ensordecedor. Incluso su padre, el viejo Publio Cornelio, envió un mensaje frío indicando que si las acusaciones eran ciertas, la justicia debía seguir su curso sin interferencia familiar. Era el abandono definitivo, la confirmación de que en Roma ningún lazo de sangre superaba la necesidad de preservar el honor colectivo del clan. El juicio, si se le podía llamar así, se llevó a cabo no en los tribunales públicos, sino ante el Colegio de Pontífices, en una sesión especial convocada en el templo de Vesta. Allí, rodeada por sacerdotes que llevaban décadas interpretando la voluntad de los dioses, Cornelia escuchó cómo testigos desfilaban para construir un retrato de ella como bruja, traidora y enemiga de Roma. Un esclavo griego, probablemente torturado hasta obtener su confesión, declaró haberla visto mezclando hierbas extrañas a medianoche mientras murmuraba palabras en un idioma que él no podía identificar. Una anciana del mercado juró haberle vendido raíces de mandrágora, planta asociada con hechizos de muerte en el imaginario popular romano. Un liberto de la familia Flaminio presentó las tablillas de cera con las notas políticas de Cornelia, pero el contenido fue reinterpretado. Esos no eran mensajes de espionaje, sino fórmulas mágicas escritas en código para lanzar maldiciones sobre senadores específicos. Marco Livio Salinator no declaró. No fue siquiera mencionado durante el proceso.
Su nombre había sido cuidadosamente borrado de toda la narrativa, reemplazado por figuras fantasmales de hechiceros y fuerzas oscuras. Cornelia intentó defenderse argumentando que las acusaciones eran fabricaciones de un esposo resentido, que las salidas nocturnas eran visitas a una amiga enferma, que el anillo era simplemente un regalo sin significado mágico. Pero sus palabras se estrellaban contra un muro de certeza religiosa. Los pontífices ya habían decidido su destino antes de que el juicio comenzara, porque Roma necesitaba un sacrificio humano para apaciguar a los dioses y restaurar las cosechas. La legalidad era secundaria frente a la necesidad política y religiosa de demostrar que la República castigaba severamente a quienes amenazaban su orden divino. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La sentencia fue pronunciada al atardecer del tercer día de deliberaciones. Cornelia fue declarada culpable de maleficium y crimen majestatis, traición contra la majestad del pueblo romano. La pena era muerte, pero no una muerte ordinaria. Por su condición de matrona patricia, no podía ser ejecutada mediante estrangulamiento público ni crucifixión como los esclavos rebeldes. En cambio, los pontífices ordenaron que fuera enterrada viva en el Campus Sceleratus, el campo del crimen, un terreno maldito ubicado cerca de la Puerta Colina, donde tradicionalmente se ejecutaba a las vestales que habían roto su voto de castidad. La elección del lugar no era casual. Al tratarla como una vestal corrupta, Roma enviaba el mensaje de que Cornelia había violado no solo las leyes humanas, sino los contratos sagrados que mantenían el favor divino sobre la ciudad. Durante los 3 días previos a su ejecución, Cornelia permaneció encerrada en una celda subterránea del Tullianum, la prisión estatal que olía a humedad y muerte. Allí, en la oscuridad casi total, interrumpida solo por la luz de antorchas ocasionales, tuvo tiempo para reflexionar sobre cada decisión que la había llevado a ese abismo. Había valido la pena enamorarse, aunque fuera platónicamente, de un hombre que la había usado como herramienta política y luego la había abandonado. Había creído realmente que traicionar la confianza conyugal, por más que despreciara a su esposo, no tendría consecuencias devastadoras. O simplemente había sido demasiado ingenua para entender que en Roma las mujeres siempre perdían cuando los hombres decidían convertirlas en moneda de cambio político. Sus hijos no fueron llevados a visitarla. Lucio Flaminio, ahora presentándose como esposo traicionado y víctima de brujería, prohibió cualquier contacto para protegerlos de la contaminación espiritual de su madre. El hijo mayor, Quinto Flaminio, tenía apenas 10 años. Jamás volvería a escuchar la voz de Cornelia. La madrugada del 15 de marzo del año 154 a.C., fecha que los romanos recordarían con escalofríos durante generaciones, Cornelia fue sacada del Tullianum y colocada en una carreta tirada por bueyes. Vestía una túnica simple de lana sin teñir, símbolo de su degradación de matrona a criminal. Sus manos estaban atadas con cuerdas de cáñamo que cortaban la piel cada vez que se movía. El recorrido desde la prisión hasta el Campus Sceleratus duraba aproximadamente 1 hora, atravesando calles donde habitantes de Roma se asomaban desde ventanas y puertas para presenciar el espectáculo. Algunos escupían al paso de la carreta, otros simplemente observaban en silencio incómodo, conscientes de que estaban presenciando algo que trasladaría el límite de lo que el Estado romano estaba dispuesto a hacer para mantener el control sobre su población. El Campus Sceleratus era un claro de tierra apisonada, rodeado por cipreses oscuros que proyectaban sombras alargadas incluso bajo el sol matinal. En el centro, habían excavado una fosa rectangular de aproximadamente 2 metros de profundidad, 1 metro de ancho
y 2 metros de largo, dimensiones precisamente calculadas para contener un cuerpo humano sin permitirle moverse demasiado. Al fondo de la fosa habían colocado una pequeña lámpara de aceite, una hogaza de pan y una jarra de agua, provisiones que supuestamente permitirían a Cornelia sobrevivir algunos días bajo tierra, prolongando su agonía y ofreciendo tiempo para que los dioses decidieran si merecía un milagro salvador o una muerte lenta por asfixia. Cornelia fue bajada a la fosa por 4 lictores que evitaban mirarla directamente a los ojos, como si su culpa fuera contagiosa incluso para ejecutores experimentados. Descendió por una escalera rudimentaria de madera que sería retirada inmediatamente después. Al tocar el fondo, sintió el frío de la tierra húmeda filtrándose a través de las suelas de sus sandalias. Miró hacia arriba y vio el rectángulo de cielo azul pálido enmarcado por las paredes de tierra, un fragmento de libertad que en segundos sería sellado para siempre. Los sacerdotes pontífices pronunciaron fórmulas rituales en latín arcaico, palabras que invocaban a los dioses del inframundo para que recibieran el alma de esta criminalis fémina y la castigaran por toda la eternidad. Luego, sin más ceremonia, comenzaron a arrojar tierra sobre la fosa. Los primeros puñados cayeron en las esquinas, levantando pequeñas nubes de polvo que hicieron toser a Cornelia. Ella levantó las manos instintivamente, gesto inútil contra las toneladas de tierra que pronto la cubrirían. El proceso fue lento y metódico, diseñado no para eficiencia, sino para terror simbólico. Paletadas de tierra caían una tras otra, acumulándose primero alrededor de sus pies, luego subiendo hasta sus rodillas, su cintura, su pecho. Cornelia comenzó a gritar, no palabras coherentes, sino aullidos de pánico primordial que resonaban dentro de las paredes de tierra y llegaban amortiguados a los espectadores arriba. Algunos senadores presentes desviaron la mirada, incómodos con la brutalidad de lo que habían ordenado, pero incapaces de detenerlo, sin admitir que todo había sido un montaje político. Cuando la tierra alcanzó su cuello, Cornelia dejó de gritar. Cerró los ojos y apretó los labios, respirando frenéticamente por la nariz, mientras los últimos centímetros de espacio libre se llenaban de suelo oscuro. El último puñado de tierra cubrió su cabeza y la superficie de la fosa fue aplanada cuidadosamente hasta que ningún observador habría podido identificar que debajo yacía un ser humano agonizando. Los sacerdotes pronunciaron bendiciones finales, rogando a los dioses que aceptaran este sacrificio y restauraran la fertilidad de las tierras romanas. Luego, todos se retiraron del Campus Sceleratus, dejando atrás solo el silencio y el temblor invisible de la tierra bajo la cual Cornelia luchaba por cada aliento imposible. Lo que nadie mencionó durante la ejecución fue que Marco Livio Salinator había estado presente, oculto entre la multitud de espectadores anónimos que observaban desde la distancia. Vio cómo la mujer que había confiado en él era enterrada viva como consecuencia directa de una traición que él había alentado y de la cual se había beneficiado políticamente. ¿Sintió remordimiento, horror o simplemente alivio de que su propio nombre nunca hubiera sido pronunciado durante el proceso? La historia no registró sus emociones porque para Roma, Marco Livio no existía en esta narrativa. Él continuaría su carrera política sin mancha alguna, ascendiendo eventualmente a cónsul y comandando legiones en las guerras macedónicas. Su éxito se construyó en parte sobre la información que Cornelia le había proporcionado y sobre el cadáver enterrado de ella. Pero mientras Marco Livio contemplaba la fosa nivelada donde agonizaba su antigua confidente, algo estaba ocurriendo bajo la superficie que transformaría este caso particular en leyenda urbana durante siglos. Cornelia no murió instantáneamente.
La tierra apisonada sobre su cuerpo dejaba espacios microscópicos entre granos que permitían filtración mínima de aire, suficiente para mantenerla consciente durante horas. En la oscuridad absoluta de su tumba prematura, comenzó a arañar la tierra sobre su cabeza con desesperación de animal atrapado, sus uñas desgarrándose contra raíces y piedras. Nadie escuchaba sus gritos amortiguados, nadie vendría a rescatarla, pero el instinto de supervivencia no reconocía esa lógica cruel. Siguió luchando hasta que sus dedos sangrantes ya no pudieron moverse, hasta que sus pulmones ya no pudieron extraer moléculas de oxígeno del aire viciado, hasta que finalmente la conciencia se apagó como la lámpara de aceite que ardía inútilmente a sus pies. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. 3 días después de que Cornelia fuera enterrada viva en el Campus Sceleratus, comenzaron a circular rumores por toda Roma que ningún sacerdote ni senador había anticipado. Los primeros en hablar fueron trabajadores que mantenían las vías cercanas al lugar de ejecución. Juraban haber escuchado durante las noches gemidos lastimeros emanando desde la tierra maldita donde yacía el cuerpo de la matrona ejecutada. Comerciantes que transitaban la ruta hacia la Puerta Colina reportaron haber visto una figura femenina, envuelta en sudario blanco, caminando entre los cipreses justo antes del amanecer, desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. Las historias se multiplicaron con la velocidad característica de las supersticiones urbanas. Un niño enfermó repentinamente tras recoger flores cerca del Campus Sceleratus. Una vaca de un granjero vecino dio a luz un ternero deforme, un comerciante de vino encontró sus ánforas convertidas en vinagre sin explicación aparente. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Para una sociedad tan obsesionada con presagios y señales divinas como la romana, estos eventos no eran coincidencias, sino mensajes claros de que algo había ido terriblemente mal con la ejecución de Cornelia. Los pontífices, que habían presentado su muerte como sacrificio necesario para restaurar el favor divino, enfrentaban ahora la posibilidad de que hubieran ejecutado a una inocente cuyo fantasma atormentado buscaba venganza contra la ciudad que la había condenado injustamente. El problema no era simplemente supersticioso. La sequía continuaba devastando las cosechas italianas y las importaciones de grano desde Sicilia se habían retrasado debido a tormentas inusuales en el Mediterráneo. Cada día que Roma permanecía hambrienta, era otro día en que la narrativa oficial sobre la justicia del castigo a Cornelia se volvía más frágil. Lucio Flaminio, el esposo que había orquestado la acusación, intentó inicialmente ignorar los rumores, pero la presión social sobre él se volvió insostenible cuando comenzaron a circular versiones alternativas de la historia. Libertos y esclavos que habían servido en su domus comenzaron a hablar, protegidos por el anonimato de los mercados y tabernas, contando versiones que contradecían frontalmente la narrativa de brujería y traición. Algunos describían a Cornelia como matrona devota que realizaba sacrificios regulares a Vesta y Juno, diosas protectoras del hogar romano. Otros mencionaban que nunca había mostrado interés en pociones ni hechizos, que sus salidas nocturnas eran simplemente paseos a jardines públicos, que el anillo supuestamente mágico era regalo banal de una amiga. Lo más dañino para Flaminio eran los testimonios sobre la relación entre Cornelia y Marco Livio Salinator. Algunos sirvientes sugerían que habían sido amantes no de cuerpos, sino de mentes, intercambiando conocimiento político en lugar de fluidos, y que la verdadera razón de su ejecución no era brujería, sino venganza de un esposo humillado. Marco Livio Salinator enfrentaba su propio dilema.
Su silencio durante el juicio y ejecución de Cornelia había preservado su carrera política, pero ahora ese silencio comenzaba a parecerse a complicidad criminal. Algunos senadores de facciones rivales empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué el nombre de Salinator nunca había aparecido en los testimonios si múltiples testigos confirmaban encuentros regulares entre él y Cornelia? ¿Acaso los pontífices habían sido selectivos al investigar conexiones políticas detrás de las supuestas actividades mágicas de la matrona? ¿Y qué explicaba el repentino ascenso político de Salinator, precisamente durante el período en que Cornelia supuestamente espiaba conversaciones senatoriales en casa de los Flaminio? Las preguntas eran peligrosas porque amenazaban con revelar que toda la acusación de brujería había sido pantalla de humo para ocultar lo que realmente había ocurrido. Espionaje político, traición conyugal y uso del sistema religioso romano para ejecutar venganzas personales. En junio del año 154 a.C., en 3 meses después de la muerte de Cornelia, ocurrió un evento que transformó definitivamente el caso de tragedia personal en crisis institucional. Durante una sesión del Senado en la que se debatían medidas para importar trigo adicional desde Egipto, un senador menor llamado Tito Manlio se levantó para proponer una investigación formal sobre las circunstancias del juicio y ejecución de Cornelia. Su discurso, preservado parcialmente en crónicas posteriores, argumentaba que Roma había violado sus propios principios de justicia al ejecutar a una ciudadana patricia basándose en testimonios de esclavos torturados y evidencias fabricadas. Manlio sugería que los pontífices habían actuado como instrumento de venganzas privadas en lugar de guardianes imparciales de la ley divina, y que esa corrupción del proceso religioso era más ofensiva para los dioses que cualquier supuesta brujería. La propuesta de Manlio generó caos en el Senado. Los aliados de Flaminio y Salinator se opusieron violentamente, argumentando que reabrir el caso equivalía a cuestionar la autoridad de los pontífices y, por extensión, la estructura religiosa que sostenía la República. Pero otros senadores, especialmente aquellos que habían guardado rencores contra las facciones dominantes, vieron en la propuesta oportunidad para debilitar a sus enemigos políticos. El debate se extendió durante días, con oradores apasionados de ambos lados, presentando argumentos sobre precedentes históricos, autoridad sacerdotal y límites del poder senatorial. Lo que comenzó como discusión sobre un caso individual se transformó en confrontación sobre la naturaleza misma del orden republicano romano. ¿Quién tenía autoridad última sobre vida y muerte de ciudadanos romanos? ¿El Senado mediante leyes escritas o los pontífices mediante interpretación de voluntad divina? Mientras los senadores debatían, algo extraordinario estaba ocurriendo en las calles de Roma. Un movimiento espontáneo de mujeres, principalmente matronas de clase senatorial y ecuestre, comenzó a organizarse para exigir rehabilitación póstuma de Cornelia. No era revolución feminista en el sentido moderno, sino algo más sutil y peligroso. Estas mujeres aristocráticas reconocían en el destino de Cornelia la precariedad de su propia posición social. Si una matrona patricia podía ser destruida mediante acusaciones fabricadas cuando resultaba políticamente inconveniente, ninguna mujer romana estaba realmente segura sin importar su linaje o virtud. Las manifestaciones tomaron forma de procesiones religiosas hacia el templo de Vesta, donde las mujeres depositaban ofrendas y pronunciaban plegarias pidiendo justicia para el alma de Cornelia. Era protesta disfrazada de devoción religiosa, táctica brillante, que hacía difícil para las autoridades reprimirlas sin parecer impías. La presión desde múltiples frentes obligó finalmente a los pontífices a actuar.
En agosto del año 154 a.C., el colegio sacerdotal anunció que ordenaría una exhumación del cuerpo de Cornelia para realizar examen post-mortem que supuestamente revelaría si había sido realmente culpable de brujería. La lógica era supersticiosa, pero efectiva en el contexto romano. Si Cornelia había practicado magia oscura, su cadáver mostraría señales físicas de corrupción sobrenatural, como descomposición anormal, presencia de objetos mágicos ocultos en el cuerpo o marcas demoníacas en la piel. Si por el contrario había sido inocente, los dioses habrían preservado su cuerpo de forma milagrosa como señal de injusticia cometida. Era investigación forense mediante teología, mezcla de ciencia primitiva y superstición desesperada. La exhumación se realizó una madrugada bajo supervisión de pontífices, augures y un grupo selecto de senadores que incluía tanto a enemigos como a supuestos aliados de Cornelia. Cuando los trabajadores removieron las capas de tierra apisonada del campus Sceleratus y finalmente expusieron el cuerpo, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier testimonio previo. Cornelia yacía en posición que ningún cadáver enterrado ceremonialmente debería adoptar. Estaba de lado, con brazos extendidos hacia arriba como si hubiera intentado arañar su salida de la tumba, manos convertidas en garras ensangrentadas, con tierra incrustada bajo uñas destrozadas. Su rostro estaba congelado en expresión de agonía indescriptible, boca abierta en grito eterno, ojos hundidos, pero abiertos, mirando hacia la superficie que nunca alcanzó. Más perturbador aún, había señales claras de que había sobrevivido horas o quizás días bajo tierra. La lámpara de aceite en el fondo de la fosa estaba apagada, pero había dejado manchas de hollín que indicaban que había ardido completamente, y la hogaza de pan mostraba marcas de mordidas desesperadas. Uno de los pontífices presentes, un anciano llamado Lucio Cornelio Léntulo, que curiosamente era primo distante de la familia de Cornelia, examinó el cuerpo con atención que rayaba en reverencia horrorizada. No encontró amuletos mágicos, no había inscripciones demoníacas en la piel, no existían señales de putrefacción sobrenatural que indicaran contacto con fuerzas oscuras. Lo que sí encontró fue evidencia abrumadora de que Cornelia había sido enterrada viva consciente y había sufrido muerte prolongada y tortuosa mientras intentaba escapar. El dictamen de Léntulo, pronunciado ante la asamblea de observadores, fue devastador para quienes habían orquestado su ejecución. No había prueba alguna de brujería, pero había evidencia concluyente de que Roma había cometido asesinato judicial contra una de sus propias ciudadanas. La noticia de los hallazgos de la exhumación se extendió por Roma con velocidad de incendio durante verano seco. Las facciones políticas, que habían permanecido neutrales durante el juicio original, ahora encontraban ventajoso alinearse con la narrativa de inocencia de Cornelia. Lucio Flaminio, su esposo y principal acusador, enfrentó repentinamente ostracismo social. Sus clientes comenzaron a abandonarlo, sus invitaciones a cenas senatoriales desaparecieron, incluso sus propios hijos comenzaron a cuestionar la versión paterna de los eventos. El hijo mayor, Quinto Flaminio el Joven, ahora de 13 años, exigió conocer la verdad sobre su madre. La conversación entre padre e hijo, según relatos posteriores preservados por Plutarco, fue desgarradora. Flaminio intentó justificarse argumentando que Cornelia lo había traicionado con Marco Livio Salinator, que había espiado conversaciones senatoriales, que su ejecución había sido necesaria para preservar el honor familiar. Quinto respondió con pregunta que destruyó cualquier pretensión de justificación. Era el honor familiar más importante que la vida de mi madre. Marco Livio Salinator, enfrentando presión insostenible para explicar su papel en el caso Cornelia, finalmente rompió su silencio en septiembre del año 154 a.C. Durante sesión senatorial,
Convocada específicamente para discutir rehabilitación póstuma de Cornelia, Salinator se levantó y confesó públicamente su relación con ella. Admitió haber cultivado amistad con Cornelia, sabiendo que podía obtener información política valiosa. Reconoció que había recibido avisos sobre movimientos de la facción Flaminio que le permitieron anticipar decisiones cruciales, y aceptó que su silencio durante el juicio había sido cobardía calculada para proteger su propia carrera. Lo que no admitió, porque habría sido suicidio político, era si había sabido de antemano que Flaminio planeaba acusar a Cornelia de brujería, o si había hecho algo para impedirlo. Esas omisiones no pasaron desapercibidas para senadores experimentados en detectar mentiras parciales. La confesión de Salinator tuvo consecuencias mixtas. Por un lado, finalmente proporcionaba contexto completo sobre las motivaciones detrás de la ejecución de Cornelia, revelando que había sido víctima de compleja red de traición política y venganza personal. Por otro lado, su admisión de cobardía no lo exoneró ante la opinión pública romana. Salinator perdió toda posibilidad de ascender a cónsul. Su carrera política se estancó permanentemente en posiciones menores, y su nombre quedó asociado para siempre con traición y deshonor. Pero no fue ejecutado ni exiliado porque técnicamente no había violado ninguna ley romana. Su crimen era moral, no legal, y Roma republicana no castigaba oficialmente la falta de coraje, salvo en contextos militares específicos. En octubre del año 154 a.C., el Senado romano tomó decisión sin precedentes. Ordenó rehabilitación póstuma completa de Cornelia y restitución de su reputación como matrona virtuosa injustamente ejecutada. Su nombre fue inscrito en registros públicos con honores típicamente reservados para madres de héroes republicanos. Se ordenó construcción de pequeño monumento en el Forum Romanum con inscripción que declaraba su inocencia y reconocía el error judicial cometido. Más significativamente, el Senado aprobó reforma limitando el poder de los pontífices para ejecutar acusaciones de brujería sin supervisión senatorial directa. Era admisión extraordinaria de que el sistema religioso romano había sido corrompido por intereses políticos y necesitaba controles institucionales más robustos. Pero estas medidas no podían devolver la vida a Cornelia ni borrar el trauma de su muerte. Su cuerpo, después de la exhumación y examen forense, fue cremado en ceremonia pública con honores que intentaban compensar la brutalidad de su ejecución. Las cenizas fueron depositadas en tumba familiar de la gens Cornelia en el cementerio de la Vía Apia, junto a generaciones de ancestros patricios. Sus 3 hijos, ahora huérfanos efectivos, puesto que Lucio Flaminio había sido repudiado por la familia extendida, fueron adoptados por primos maternos que los criaron con narrativa de que su madre había sido mártir de injusticia política. Quinto Flaminio el Joven, al alcanzar edad adulta, cambiaría su nombre a Quinto Cornelio en honor materno, rechazando públicamente el linaje paterno. Lucio Flaminio no sobrevivió mucho tiempo a la rehabilitación de su esposa ejecutada. En febrero del año 153 a.C., apenas un año después de la muerte de Cornelia, fue encontrado muerto en su domus bajo circunstancias que las crónicas describieron eufemísticamente como natural pero sospechosa. Algunos historiadores posteriores sugerían suicidio mediante veneno, forma honorable de escapar de deshonra insoportable. Otros murmuraban sobre asesinato organizado por parientes indignados de Cornelia que buscaban venganza sangrienta. La verdad nunca fue establecida oficialmente porque ninguna autoridad tenía interés en investigar demasiado profundamente. Roma había cerrado el caso Cornelia mediante rehabilitación póstuma. Reabrir heridas con investigación sobre muerte de Flaminio solo prolongaría escándalo que todos preferían olvidar.
El impacto del caso Cornelia resonó durante generaciones en la sociedad romana, aunque de formas sutiles que ningún legislador había anticipado. Las matronas aristocráticas comenzaron a documentar por escrito conversaciones y eventos importantes en sus vidas, creando registros privados que podrían servir como evidencia defensiva si alguna vez enfrentaban acusaciones fabricadas. Algunos senadores empezaron a cuestionar más abiertamente la legitimidad de juicios religiosos que carecían de evidencia material, sentando precedentes tempranos para lo que siglos después se convertiría en jurisprudencia romana basada en pruebas verificables en lugar de testimonios torturados. Más fundamentalmente, el caso expuso la fragilidad de la justicia en una república donde el poder político y la autoridad religiosa se entrelazaban sin controles efectivos sobre abusos. Las historias sobre el fantasma de Cornelia continuaron circulando durante décadas. Viajeros que pasaban cerca del campus Celeratus al anochecer juraban escuchar llantos femeninos flotando desde la tierra, sentir presencia invisible que erizaba la piel, presenciar sombras que no correspondían a objetos físicos. Estas narrativas fantasmales servían función social importante. Recordaban a los romanos que la injusticia cometida contra Cornelia dejaba cicatriz permanente en la conciencia colectiva de la ciudad. Los muertos injustamente ejecutados no descansaban en paz, según la creencia popular, sino que permanecían como presencias inquietas reclamando reconocimiento del mal que se les había infligido. El legado político del caso fue quizás más duradero que su impacto religioso o sobrenatural. Durante el siglo siguiente, cada vez que algún senador o magistrado intentaba usar acusaciones de brujería como arma política contra enemigos, oponentes invocaban el precedente de Cornelia como advertencia contra abusos judiciales. El nombre de Cornelia se convirtió en sinónimo de víctima inocente destruida por sistema corrupto, símbolo que activistas posteriores usarían para argumentar por reformas legales y protecciones para acusados. Cuando el Imperio Romano eventualmente reemplazó a la República, los códigos legales imperiales incorporaron algunas de las salvaguardias inspiradas directamente por la tragedia de Cornelia. Aunque los emperadores encontrarían nuevas formas de perseguir enemigos políticos que no requerían acusaciones de magia. Para Marco Livio Salinator, los años posteriores a su confesión fueron de decadencia lenta. Vivió hasta edad avanzada, pero nunca recuperó prominencia política, sirviendo en posiciones administrativas menores que no requerían confianza pública. Su nombre aparecía ocasionalmente en registros senatoriales votando sobre propuestas económicas mundanas, pero nunca más fue consultado sobre asuntos de importancia estratégica. Cuando murió en el año 131 a.C., más de 20 años después de Cornelia, su obituario en los anales oficiales fue de una línea. Marco Livio Salinator, ex senador, falleció a la edad de 54 años. No se mencionaban logros ni honores porque no había ninguno que los cronistas consideraran digno de preservar. Su tumba, ubicada en cementerio común fuera de la puerta esquilina, no llevaba epitafio elaborado, sino simplemente su nombre y fechas de nacimiento y muerte. Era olvido deliberado, la forma romana de borrar a alguien de la memoria histórica sin ejecutarlo físicamente. Los hijos de Cornelia crecieron con sombra de su madre ejecutada, proyectándose constantemente sobre sus vidas. Quinto Cornelio, el hijo mayor que rechazó el nombre paterno, se convirtió en abogado especializado en defender acusados de crímenes religiosos. Su carrera fue cruzada personal contra el tipo de injusticia que había destruido a su madre, representando docenas de casos donde ciudadanos romanos enfrentaban acusaciones de magia o impiedad. Ganó reputación de orador apasionado
que invocaba regularmente el precedente de Cornelia para argumentar que testimonios de esclavos torturados no deberían ser admisibles como evidencia. Sus dos hermanas se casaron con familias senatoriales menores, llevando consigo dotes considerables proporcionadas por la rehabilitación económica que acompañó la rehabilitación póstuma de su madre. Ninguno de los tres tuvo vida fácil. El estigma de ser hijos de la bruja ejecutada, sin importar cuánto el Estado hubiera reconocido después su inocencia, permanecía adherido a ellos como segunda piel imposible de mudar. En las décadas siguientes, el caso Cornelia fue estudiado por retóricos y filósofos como ejemplo paradigmático de cómo las sociedades pueden corromperse cuando el miedo y la ambición política superan los principios de justicia. Cicerón, el gran orador del siglo I a.C., se mencionaría el caso en uno de sus tratados sobre retórica forense, analizándolo como advertencia sobre peligros de permitir que acusaciones sin evidencia material destruyan vidas. Séneca, el filósofo estoico, escribiría sobre Cornelia en sus meditaciones sobre injusticia y sufrimiento, preguntándose qué pensamientos habían pasado por su mente durante las horas finales enterrada viva, si había encontrado alguna forma de paz filosófica o simplemente terror puro hasta el último aliento. Estas reflexiones intelectuales transformaron a Cornelia de víctima histórica específica en símbolo universal de todos los inocentes destruidos por sistemas de poder que priorizan conveniencia política sobre verdad. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La muerte de Cornelia también inspiró cambios sutiles en prácticas religiosas romanas. Los pontífices, conscientes de que su autoridad había sido seriamente cuestionada por el escándalo, comenzaron a documentar más rigurosamente sus investigaciones de supuestos crímenes religiosos. Crearon registros escritos de evidencias presentadas, testimonios escuchados y deliberaciones realizadas antes de pronunciar sentencias capitales. Era protocolización primitiva pero significativa, reconocimiento implícito de que incluso la autoridad religiosa más sagrada debía rendir cuentas ante algún estándar de racionalidad. Esta tendencia se aceleraría durante el Imperio, cuando emperadores conscientes de la propaganda buscarían legitimar sus regímenes mediante apariencia de justicia racional en lugar de capricho divino. Para las mujeres romanas de generaciones posteriores, la historia de Cornelia funcionaba como cuento de advertencia con múltiples moralejas contradictorias. Algunas la interpretaban como prueba de que las mujeres jamás debían involucrarse en política masculina, que su único espacio seguro era el doméstico y silencioso. Otras veían en su destino demostración de que ninguna mujer estaba realmente segura en sistema que les negaba ciudadanía plena y las convertía en propiedad legal de padres y esposos. Un pequeño grupo de matronas educadas y filosóficamente inclinadas argumentaba que Cornelia había sido heroína trágica, que se había atrevido a desafiar limitaciones impuestas sobre mujeres aristocráticas y que su ejecución revelaba el terror masculino ante mujeres intelectualmente autónomas. Ninguna de estas interpretaciones era completamente correcta ni completamente incorrecta. La verdad sobre Cornelia era más compleja que cualquier narrativa ideológica simple. En los siglos posteriores, cuando Roma transitó de república a imperio y eventualmente abrazó el cristianismo, la historia de Cornelia fue ocasionalmente invocada por apologetas cristianos como ejemplo de la brutalidad pagana que su nueva religión venía a superar. San Agustín, en el siglo V a.C., escribiría sobre ella en La ciudad de Dios, como ilustración de cómo las sociedades paganas sacrificaban inocentes para apaciguar dioses inexistentes. Pero incluso Agustín reconocía que la verdadera lección del caso Cornelia
no era sobre paganismo versus cristianismo, sino sobre la capacidad universal de las sociedades humanas para cometer atrocidades cuando la justicia se subordina al poder político. Esa lección trascendía contextos religiosos específicos y permanecía pertinente sin importar qué dioses se adoraban o qué sistemas legales se profesaban. En el año 79 d.C., más de 2 siglos después de la muerte de Cornelia, la erupción del monte Vesubio enterró Pompeya bajo cenizas volcánicas, preservando instantáneamente un momento de vida romana ordinaria. Entre los grafitis encontrados en paredes pompeyanas, siglos después por arqueólogos modernos, había una inscripción breve en latín vulgar que decía «Cornelia innocens fuit», Cornelia fue inocente. No hay forma de saber quién escribió esas palabras ni por qué, si era descendiente remoto de su familia, simpatizante anónimo que conocía la historia, o simplemente alguien conmovido por la tragedia antigua. Lo que la inscripción demuestra es que 2 siglos después, el nombre de Cornelia todavía resonaba en la conciencia cultural romana como recordatorio permanente de una injusticia que la sociedad nunca había resuelto completamente. La ubicación del Campus Sceleratus, donde Cornelia fue ejecutada eventualmente, fue olvidada a medida que Roma se expandía y transformaba. Los cipreses oscuros fueron talados, el terreno maldito fue reconsagrado mediante rituales de purificación y eventualmente se construyeron viviendas ordinarias sobre el sitio donde siglos antes había ocurrido una de las ejecuciones más infames de la República. Esta desaparición física del lugar de su muerte era quizás forma de olvido colectivo, intento de borrar recordatorio vergonzoso del pasado. Pero la historia de Cornelia sobrevivió en textos escritos por historiadores como Livio, Tácito y Plutarco, asegurando que las generaciones futuras conocerían lo que Roma había hecho en ese campo de terror. En la narrativa más amplia de la historia romana, el caso Cornelia ocupa espacio paradójico. Es suficientemente documentado para conocer detalles esenciales, pero suficientemente periférico para que muchos libros de historia lo omitan completamente en favor de guerras, conquistas y figuras políticas más prominentes. Esta marginalización es en sí misma significativa. Revela cómo las historias de mujeres destruidas por sistemas patriarcales son tratadas como anécdotas secundarias en lugar de eventos centrales para entender una sociedad. Sin embargo, si miramos la Roma republicana no solo a través de sus triunfos militares, sino también de sus fracasos morales, el caso Cornelia emerge como uno de los momentos más reveladores sobre la verdadera naturaleza del poder romano. Brutal, pragmático, dispuesto a sacrificar cualquier vida individual cuando era políticamente conveniente y capaz de vestir sus peores abusos con lenguaje de piedad religiosa y defensa del bien común. La muerte vergonzosa de Cornelia no fue única en la historia romana, pero fue particularmente memorable porque combinaba elementos que resonaban profundamente en la psique cultural. Una matrona aristocrática caída en desgracia, acusaciones de brujería que mezclaban terror religioso con paranoia política, traición sexual reinterpretada como traición al Estado y una ejecución tan cruel que incluso romanos acostumbrados a violencia extraordinaria encontraron perturbadora. Era historia que conten parts parte 2, continuación. La muerte vergonzosa de Cornelia no fue única en la historia romana, pero fue particularmente memorable porque combinaba elementos que resonaban profundamente en la psique cultural. Una matrona aristocrática caída en desgracia, acusaciones de brujería que mezclaban terror religioso con paranoia política, traición sexual reinterpretada como traición al Estado, y una ejecución tan cruel que incluso romanos acostumbrados a violencia extraordinaria encontraron perturbadora. Era historia que contenía todos los ingredientes de tragedia clásica.
Ibris de creer que las conexiones políticas protegerían de consecuencias. Némesis inevitable cuando esas conexiones demostraron ser frágiles. Y catarsis colectiva cuando la sociedad finalmente reconoció la injusticia cometida, aunque demasiado tarde para la víctima. Los últimos años del siglo II a.C. vieron surgir en Roma un movimiento literario que algunos historiadores han denominado teatro de advertencia moral. Obras dramáticas que recreaban casos históricos recientes para instruir al público sobre peligros de corrupción política y abuso judicial. Varias de estas obras tomaron el caso Cornelia como tema central, aunque con libertades artísticas considerables. En algunas versiones teatrales, Cornelia era presentada como heroína estoica que enfrentaba su destino con dignidad filosófica, pronunciando discursos elocuentes sobre injusticia mientras era bajada a su tumba. En otras, era figura más ambigua, genuinamente enamorada de Marco Livio y dispuesta a traicionar a su esposo por pasión, lo cual no justificaba su ejecución, pero la hacía moralmente compleja. Estas variaciones teatrales reflejan cómo cada generación reinterpreta eventos históricos para abordar ansiedades contemporáneas. Algunas versiones enfatizaban peligros de mujeres que abandonaban roles tradicionales. Otras subrayaban crueldad de maridos vengativos. Otras más se centraban en cobardía de amantes que abandonaban a sus confidentes cuando llegaba el peligro. Durante el período de las guerras civiles que desgarraron la República Romana en el siglo I a.C., el caso Cornelia fue invocado repetidamente por oradores políticos de diversos bandos. Cuando Julio César promulgó leyes contra magia y envenenamiento en el año 46 a.C., sus críticos le recordaron el precedente de Cornelia como advertencia sobre cómo tales leyes podían ser manipuladas para perseguir enemigos políticos. Cuando Marco Antonio ejecutó a senadores opositores tras el asesinato de César, sus enemigos propaganda compararon esas ejecuciones con el caso Cornelia, argumentando que ambos representaban degradación de justicia republicana en favor de venganzas personales disfrazadas de necesidad estatal. El nombre de Cornelia se había convertido en arma retórica, símbolo que cualquier facción podía empuñar para acusar a sus enemigos de tiranía y abuso judicial. Bajo el Imperio Romano, especialmente durante reinados de emperadores paranoicos como Tiberio, Calígula y Nerón, las acusaciones de magia y traición volvieron a proliferar como herramientas para eliminar aristócratas sospechosos. Tácito, el gran historiador del Imperio temprano, escribió extensamente sobre estos juicios fabricados en sus Anales y en múltiples ocasiones estableció paralelos explícitos con el caso Cornelia. Para Tácito, la historia de Cornelia no era simplemente anécdota del pasado republicano, sino advertencia perpetua sobre lo que ocurre cuando el Estado pierde cualquier restricción moral sobre su poder coercitivo. Su narración del caso, escrita aproximadamente 250 años después de los eventos, agregaba detalles dramáticos que probablemente eran invención literaria. Diálogos conmovedores entre Cornelia y sus hijos antes de su arresto, confrontación final entre Cornelia y Lucio Flaminio, donde ella lo maldecía con sus últimas palabras libres, descripción visceral de sus pensamientos durante las horas enterrada viva. Estas elaboraciones, aunque históricamente dudosas, servían propósito narrativo importante. Humanizaban a Cornelia, transformándola de estadística histórica en persona completamente realizada, cuyo sufrimiento los lectores podían sentir visceralmente. La tradición cristiana primitiva, que floreció en Roma a partir del siglo II d.C., desarrolló relación compleja con la historia de Cornelia. Por un lado, los apologetas cristianos la usaban como ejemplo de barbarie pagana que su religión venía a superar mediante énfasis en misericordia y justicia divina verdadera.
Por otro lado, las mártires cristianas que enfrentaron ejecuciones bajo persecución imperial eran frecuentemente comparadas con Cornelia. Ambas eran mujeres que habían desafiado autoridad masculina establecida, ambas habían sido acusadas de prácticas religiosas subversivas, ambas habían muerto de formas diseñadas para aterrorizar e instruir a observadores. Santa Perpetua, ejecutada en el año 203 d.C. En Cartago, escribió en su diario de prisión sobre haber escuchado la historia de Cornelia y encontrado en ella modelo de cómo enfrentar muerte injusta con dignidad. La conexión era irónica. Paganos usando a Cornelia para criticar cristianismo. Cristianos usando a Cornelia para criticar paganismo, todos encontrando en su historia reflejo de sus propias luchas contra sistemas opresivos. En el siglo IV d.C., cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, hubo intentos deliberados de suprimir memorias de casos como el de Cornelia que podrían inspirar críticas al poder imperial ahora cristianizado. Algunos obispos argumentaban que historias de ejecuciones injustas paganas eran innecesarias, ahora que Roma se había convertido al Dios verdadero y supuestamente ya no cometía tales atrocidades. Pero otros teólogos, particularmente aquellos influidos por filosofía estoica, además de cristianismo, insistían en que la historia de Cornelia contenía lecciones eternas sobre naturaleza humana que trascendían contextos religiosos específicos. San Ambrosio de Milán escribió tratados sobre justicia en el cual dedicaba capítulo completo al caso Cornelia, argumentando que ningún sistema político o religioso era inmune a corrupción cuando individuos poderosos podían manipular instituciones para servir sus venganzas personales. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V d.C. y las invasiones bárbaras subsecuentes significaron que muchos textos antiguos se perdieron o fragmentaron. La historia de Cornelia sobrevivió principalmente en compilaciones bizantinas de historiadores romanos clásicos, preservadas en monasterios donde monjes copiaban manuscritos antiguos como acto de devoción cultural. Durante la Edad Media europea, el caso Cornelia era conocido principalmente entre eruditos eclesiásticos que tenían acceso a bibliotecas monásticas. Algunos de estos eruditos medievales reinterpretaron la historia a través de lentes cristianas completamente ajenas al contexto original. Cornelia se convertía en prefiguración de santos mártires. Su falsa acusación de brujería anticipaba persecuciones contra cristianos ortodoxos acusados de herejía. Su rehabilitación póstuma simbolizaba promesa de justicia divina final que corregiría todas las injusticias terrenales. El Renacimiento italiano de los siglos XIV y XV trajo renovado interés en historia romana clásica, y con él redescubrimiento de casos como el de Cornelia. Humanistas como Petrarca y Boccaccio escribieron sobre ella en sus colecciones de biografías de mujeres famosas, aunque frecuentemente moralizando la historia de formas que reflejaban ansiedades contemporáneas sobre papel apropiado de mujeres en sociedad. Algunas versiones renacentistas enfatizaban que Cornelia había traído su destino sobre sí misma al involucrarse en asuntos políticos masculinos, reforzando ideología de esferas separadas donde mujeres debían permanecer confinadas al hogar. Otras lecturas más progresistas argumentaban que Cornelia representaba intelecto femenino, reprimido por sociedad patriarcal, mártir de la educación y autonomía femenina. El caso se convirtió en test de Rorschach, donde cada intérprete veía reflejadas sus propias presuposiciones sobre género, poder y justicia. Durante la Ilustración del siglo XVIII,
Filósofos como Voltaire y Montesquieu usaron el caso Cornelia en sus críticas a sistemas judiciales arbitrarios y persecuciones religiosas. Voltaire escribió Ensayo mordaz, comparando la ejecución de Cornelia con casas de brujas contemporáneas en Europa, argumentando que ambos fenómenos demostraban cómo superstición y poder político se combinaban para destruir inocentes. Montesquieu, en su análisis de gobierno republicano romano, dedicaba sección considerable al caso como ejemplo de cómo incluso repúblicas aparentemente bien diseñadas podían corromperse cuando no existían suficientes controles institucionales sobre abusos de poder. Para estos pensadores ilustrados, Cornelia no era simplemente víctima histórica, sino símbolo de necesidad de separación entre poderes, Estado de Derecho basado en evidencia verificable y protecciones constitucionales contra tiranía de mayorías o élites. La Revolución Francesa y las convulsiones políticas subsecuentes del siglo XIX generaron nuevas lecturas del caso Cornelia. Revolucionarios franceses la veían como mártir de aristocracia corrupta que había sido devorada por el sistema que supuestamente la protegía, paralelo a aristócratas guillotinados durante el terror. Conservadores contrarrevolucionarios argumentaban que su historia demostraba peligros de desestabilizar jerarquías tradicionales mediante acusaciones populistas y juicios de masas. Feministas emergentes del siglo XIX, como Flora Tristán y George Sand, escribieron sobre Cornelia como ejemplo temprano de opresión sistemática de mujeres, señalando que su verdadero crimen no había sido brujería ni traición, sino el simple hecho de haber ejercido agencia intelectual y política en sociedad que negaba tales derechos a mujeres. El caso se convirtió en campo de batalla ideológico donde diferentes movimientos políticos disputaban el significado del pasado para legitimar proyectos contemporáneos. En el siglo XX, historiadores profesionales aplicando metodologías más rigurosas comenzaron a examinar el caso Cornelia con mayor escepticismo sobre fuentes antiguas. Algunos argumentaban que la historia tal como había sido transmitida era en gran parte ficción posterior, que los detalles dramáticos sobre su enterramiento vivo y exhumación reveladora eran elaboraciones literarias de historiadores posteriores como Tácito, que escribían siglos después de eventos. Otros defendían historicidad básica del caso mientras reconocían que ciertos elementos habían sido embellecidos narrativamente. Debates académicos sobre autenticidad de fuentes oscurecían a veces la realidad de que, independientemente de precisión de cada detalle específico, el caso Cornelia representaba patrón documentado en historia romana. Uso de acusaciones religiosas como armas políticas, vulnerabilidad particular de mujeres aristocráticas ante tales acusaciones y capacidad del Estado romano para cometer violencia extrema cuando era conveniente. Estudios feministas de historia antigua en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI han proporcionado quizás las interpretaciones más matizadas del caso Cornelia. Estas académicas han señalado que la historia debe entenderse en contexto de sistema legal romano que negaba a mujeres ciudadanía plena, las mantenía bajo perpetua tutela legal de hombres y las convertía en propiedad fungible intercambiada entre familias patricias para consolidar alianzas políticas. Desde esta perspectiva, la tragedia de Cornelia no fue simplemente que fue ejecutada injustamente, sino que nunca tuvo posibilidad real de autonomía o justicia dentro de sistema estructuralmente diseñado para subordinar mujeres a intereses masculinos. Su intento de ejercer influencia política mediante relación con Marco Livio Salinator, por más problemático que fuera éticamente, representaba una de las pocas formas en que mujeres romanas podían tener algún tipo de agencia en mundo que sistemáticamente las excluía de participación formal en poder.
La historia de Cornelia también ha sido analizada a través de lentes de teoría del chivo expiatorio, desarrollada por antropólogos como René Girard. Según esta interpretación, la ejecución de Cornelia funcionaba como ritual de purificación social donde la comunidad romana, enfrentando crisis genuina en forma de sequía y hambruna, canalizaba ansiedades colectivas sobre su propia supervivencia, proyectándolas sobre individuo vulnerable que podía ser sacrificado para restaurar sensación de control y orden. El hecho de que Cornelia fuera mujer aristocrática la hacía víctima ideal, suficientemente elevada en estatus para que su sacrificio pareciera significativo ante los dioses, pero suficientemente marginal políticamente para que su eliminación no desestabilizara estructuras de poder fundamentales. La brujería como acusación era perfecta porque era imposible de refutar definitivamente. Cualquier negación podía ser reinterpretada como evidencia adicional de engaño demoníaco. En la cultura popular contemporánea, la historia de Cornelia ha inspirado novelas históricas, obras de teatro y al menos una ópera menor compuesta en Italia en el siglo XIX. Estas adaptaciones artísticas varían enormemente en tono y mensaje. Algunas son melodramas románticos que enfatizan relación prohibida entre Cornelia y Marco Livio. Otras son thrillers políticos que se centran en conspiraciones senatoriales. Otras más son meditaciones filosóficas sobre justicia y sufrimiento. Lo común a todas estas versiones es reconocimiento de que la historia contiene elementos dramáticos inherentes que resuenan universalmente. Traición, venganza, poder, amor, muerte, y la eterna pregunta sobre qué ocurre cuando individuos son atrapados entre lealtades incompatibles. Para estudiantes contemporáneos de historia romana, el caso Cornelia ofrece ventana única hacia funcionamiento real de República Romana más allá de narrativas triunfalistas sobre conquistas militares y genio político. Revela que detrás de fachada de leyes racionales y debate senatorial sofisticado, Roma funcionaba frecuentemente mediante violencia arbitraria, manipulación de símbolos religiosos y disposición a sacrificar cualquier individuo cuando era políticamente expediente. El hecho de que posteriormente el Estado romano reconociera su error y rehabilitara a Cornelia no borra esa violencia fundamental, sino que la complica. Demuestra que Roma era capaz de algún grado de autocorrección, pero solo después de que el daño irreversible ya había sido infligido. La pregunta que persiste a través de 2 milenios es si la tragedia de Cornelia era inevitable o prevenible. Si hubiera permanecido silenciosa en su domus, cumpliendo perfectamente el rol de matrona romana ideal que supervisaba esclavos domésticos y tejía lana, pero nunca opinaba sobre política, ¿habría sobrevivido? Probablemente sí, pero a costa de vivir existencia intelectualmente muerta, negando cualquier curiosidad sobre mundo más allá de muros domésticos. Si hubiera rechazado los acercamientos de Marco Livio Salinator desde el principio, habría evitado su destino. Posiblemente, pero entonces nunca habría experimentado lo que parece haber sido única relación en su vida, donde era valorada por su mente, además de su útero y conexiones familiares. Si hubiera confesado voluntariamente a su esposo sus encuentros con Salinator antes de ser descubierta, ¿habría encontrado misericordia? Extremadamente improbable, dado que honor masculino romano no toleraba admisiones de traición femenina más generosamente que descubrimientos de ella. Lo que el caso Cornelia finalmente nos enseña es que sistemas sociales construidos sobre subordinación estructural de grupos enteros crean situaciones donde individuos enfrentan solo opciones malas. Cornelia podía elegir entre sumisión total, que negaba su humanidad completa, o agencia limitada que la exponía a peligros devastadores. No había tercera opción de verdadera igualdad y seguridad, porque la sociedad romana
no ofrecía tal posibilidad a mujeres. Su muerte vergonzosa no fue resultado de falla moral individual, sino de vivir en sistema diseñado para garantizar que ciertas personas permanecieran vulnerables, sin importar cuán virtuosas o cautelosas fueran. Han pasado más de 2000 años desde que Cornelia fue enterrada viva en el Campus Sceleratus. Las legiones romanas que conquistaron el Mediterráneo se han disuelto en polvo. Los templos donde sacerdotes pronunciaron su sentencia de muerte han colapsado en ruinas que turistas fotografían sin comprender su significado. Los nombres de senadores que votaron por su ejecución han sido olvidados salvo por especialistas académicos. Pero la historia de Cornelia persiste, transmitida a través de generaciones mediante textos copiados por monjes medievales, reimpresos por editores renacentistas, traducidos a docenas de idiomas modernos y ahora circulando en Internet, donde millones pueden acceder instantáneamente a su tragedia. ¿Por qué sobrevive esta historia particular cuando miles de otras ejecuciones romanas han sido completamente olvidadas? La respuesta tiene múltiples capas. Parcialmente es porque las fuentes antiguas preservaron detalles suficientes para construir narrativa coherente y emocionalmente resonante. Parcialmente es porque el caso tocaba temas universales que todas las sociedades reconocen: amor prohibido, traición, venganza, abuso de poder. Pero principalmente es porque la historia de Cornelia hace preguntas incómodas que ninguna sociedad ha respondido satisfactoriamente. ¿Cómo protegemos a individuos vulnerables de sistemas de poder que pueden ser manipulados para destruirlos? ¿Qué hacemos cuando justicia y conveniencia política entran en conflicto? ¿Cómo reconciliamos el reconocimiento posterior de injusticia con imposibilidad de deshacer el daño ya causado? Estas preguntas eran relevantes en Roma del siglo II a.C. Permanecieron relevantes durante toda la historia europea subsecuente y continúan siendo urgentes hoy cuando sistemas judiciales de todo el mundo todavía ejecutan ocasionalmente a inocentes, cuando acusaciones fabricadas todavía destruyen vidas, cuando poder político todavía se disfraza de rectitud moral para justificar violencia. Si buscamos lección final en la muerte vergonzosa de Cornelia, quizás sea esta: la justicia no es garantía automática de ningún sistema político o religioso, no importa cuán sofisticado o bien intencionado pretenda ser. Requiere vigilancia constante, disposición a cuestionar autoridad, incluso cuando es inconveniente, y sobre todo, reconocimiento de que algunos individuos ocupan posiciones de vulnerabilidad estructural que los convierte en blancos fáciles cuando otros buscan chivos expiatorios. Roma finalmente reconoció su error con Cornelia, pero solo después de que ella había pasado horas o días enterrada viva, arañando tierra con dedos sangrantes en intento desesperado por alcanzar aire que nunca llegaría. Ese sufrimiento no puede ser borrado por rehabilitación póstuma, no puede ser compensado por monumentos honoríficos, no puede ser justificado por ninguna necesidad política, por más genuina que fuera la crisis que Roma enfrentaba. Fue simplemente mal absoluto, el tipo de crueldad que degrada tanto a víctima como a perpetradores y a la sociedad que lo permite. Cornelia murió sola en oscuridad absoluta, sus gritos amortiguados por toneladas de tierra, sus plegarias a dioses que no respondieron disipándose en aire cada vez más escaso. Nadie sostuvo su mano, nadie ofreció palabras de consuelo, nadie atestiguó sus momentos finales excepto las lombrices y raíces que compartían su tumba prematura. Fue muerte diseñada para terror máximo, ejecutada con precisión burocrática romana y justificada mediante vocabulario de piedad religiosa y seguridad estatal. Cuando finalmente su corazón dejó de latir y su conciencia se apagó, Roma continuó funcionando como si nada hubiera ocurrido. Sus mercados bulliciosos con comercio,
sus templos llenos de adoradores, sus senadores debatiendo leyes que gobernarían millones. Una vida había sido extinguida, pero la máquina del Estado romano era demasiado grande para detenerse por una matrona más, cuyo nombre pronto sería olvidado por la mayoría de romanos contemporáneos. Solo los textos de historiadores posteriores preservarían su memoria, transformándola de persona real, con esperanzas y miedos, en símbolo, en lección, en advertencia para futuras generaciones sobre lo que ocurre cuando el poder se corrompe y la justicia se convierte en teatro político. Esa es la única inmortalidad que Cornelia jamás recibiría, no como individuo recordado y llorado, sino como historia contada y recontada, moldeada y remoldeada para servir necesidades de cada generación que la redescubre.